mujeres al hilo, que no es lo más, digamos, favorable para trabajar en el campo. Y después los 3 varones, o sea, Manuel, Enrique e Isidoro, que era el menor de esos 8 hermanos. Así que él cuenta eso y cuenta, sí, que por ejemplo su padre se comunicaba con los gauchos. Los gauchos habían aprendido a hablar yiddish, un poco, ¿no?, del contacto. Así que había gauchos judíos en la familia de Isidoro. Tenía un tío en particular, que lo escriben Cuando éramos felices, que a mí me apasionaban esas cosas que contaba Isidoro, que curaba por la palabra, porque eso se lo había pasado a él un viejo gaucho, porque le vio evidentemente condiciones para eso. Un chamán, digamos, ahora lo llamaríamos un chamán, un curandero, pero curandero de animales. Entonces él le murmuraba al oído al animal, y la zona del cuerpo que estaba, suponete, llena de gusanos y cosas así, empezaba a curarse, caía esa zona y abajo salía la carne nueva. Era una cosa increíble. Bueno, increíble. Y este libro, La felicidad, le contamos a nuestros oyentes, tiene 8 cuentos. Así es. ¿No? Lo tenemos acá. Y son apasionantes, Luis. Sí, ¿cuál fue el que te gustó? ¿Te divertiste o no? Yo tengo dos bueno, yo traje favoritos ahí adentro. adentro. Traje mis notas acá y creo que el que abre es... El 1 y el 2 son los más... sí. Son el knockout, digo, ¿o no? Sí, a mí Las Termas me gustó mucho. Y, Tío Facundo es... Las Tarmas, dije las Termas. Los Tarmas. Los Tarmas, sí. Tío Facundo. ¿Qué eran los Tarmas? Los Tarmas son porque por asociación con las famosas termitas, que son esas hormigas negras africanas que devoran todas, las de Marabunta. Las que te aparecen la de en la tu película casa, Marabunta. te aparecen debajo de la pinotea, digo yo, de los pisos de pinotea. Pero que arrasan con todo. Con todo. Estos aparecían en las fiestas. Y estos son los famosos, pero todavía existen. ¿En serio? Nosotros fuimos testigos con Isidoro y con algunos de los amigos de Isidoro. Yo no me acuerdo en la presentación de qué libro, no sé si fue Cuando éramos felices, una de esas, que se hizo una presentación en un lugar muy lindo de Buenos Aires, y había un señor rarísimo, un señor de 70 años para arriba, en ese momento a uno le parecía una persona muy grande, tenía el pelo recogido, el pelo muy largo, todo el blanco, y recogido en una larga cola, y estaba todo vestido de blanco. Entonces empezamos a decir, ¿vos lo conocés? ¿Vos lo conocés? ¿No? ¿Quién lo conoce? Nadie lo conocía. El señor fue, no saludó a nadie, pero eso sí, comió todo lo que había, bebió todo lo que había, y después se fue. Y animó un poco la fiesta. No, era una persona muy discreta que aprovechó, digamos, escuchó a los presentadores, escuchó al autor, que era Isidoro, y disfrutó de todo lo que había ahí, de los sanguchitos, del champán, de lo que se había servido, de lo que los editores de Messé habían puesto sobre la mesa para celebrar la aparición de un nuevo libro. Y después el señor se fue. Y era un Tarma. Era un Tarma. Un homenaje, le rindieron homenaje a Isidoro Blay. Isidoro ahí cuenta, ¿no? Es una familia de Tarmas. En este caso, en el cuento, sí. Sí, y yo saqué una frase, una que dice, cuando uno va bien vestido, tiene talento. Claro, y después al final del día, primero buscan en los diarios, en los servicios fúnebres, bueno, qué celebraciones hay, qué entierros, qué esto, qué lo, y ahí es donde se dirigía la familia. Y volvían con un montón de cosas. Me pareció como muy gracioso porque aparte él tenía una manera de escribir tan simple. Aparentemente. Claro. Sí, porque eso está trabajado, por eso está trabajado como un orfebre. Claro, es como tan llevadero, tan simple, tan actual, que me quedé alucinada, porque yo no lo había leído, lo voy a decir, no lo había leído, hasta que, bueno, nuestro productor nos dijo que venías y empezamos siempre investigamos, leemos, repasamos, y me pareció genial todos los cuentos. Sí, y siempre con no sé, algún detalle que deja ver como algo más a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, ahí en Los Tarmas,
cuando habla de los hijitos que van vestidos con su uniforme inglés y no sé qué, eso son muy correctos y saben con quién tienen que hablar y qué tienen que decir y hasta dónde tienen que entrar. Alex y Martín. Hasta dónde tienen que entrar en diálogo con otros chicos y hasta dónde no, dice. Pero son 2 chicos tristes. Muy bien leído ese cuento, tal cual. Luis. Tal cual, esa parte, mirá que yo he leído ese cuento tantas veces y cuando llego a esa parte me produce tanta tristeza, ¿no? Sí. Porque él dice, yo sé que van a ser unos desdichados, o asesinos o suicidas, dice más adelante. Es terrible, porque ahí está, esto es lo interesante del humor de Isidoro en particular. Ironía, ¿no? Hay ironía, hay humor, bueno, coloquial, cuando juega con las palabras es increíble, pero además hay por debajo, Isidoro siempre sostenía que hay 2 realidades, la de arriba, ¿viste? La que vos ves, y siempre está la de abajo. Y esta gente que se presenta tan bien vestida, porque ellos no son cualquier tarma, ellos son tarma de categoría, porque eso también es interesante, ¿no? No cuando como el otro fulano que pobrecito. Que siempre mete la pata, claro. Pero había uno mejor todavía. No, pará, y me hizo acordar a la señora de los velorios, ¿viste? La famosa que va, La Llorona. Una que se hizo famosa acá en la en los medios, que va a todos los velorios de los famosos y... No sabía esto que me decís. Salió en los medios, sí. Sí, pero ahora eso es interesante, porque ahora puede ser que salgan, pero en una época, esta gente, por un lado, trataba de pasar inadvertida, porque, viste que corrían el peligro de que los echaran. Sí, claro. Y no podían ni comer, ni llevarse cosas, ni nada. Pero justamente esa es la realidad, porque estos tarmas, ¿qué son? No tienen nada, tienen esa pieza de pensión y nada más. Sí, es decir, es una familia tristísima. Sí. Y sin embargo, cuando ellos aparecen como que se tutean, hablan de sus campos, de la educación de los chicos. Es muy, ¿cómo podría decirte? Al mismo tiempo, es muy argentino, ¿no? Eso es lo interesante, porque hay como toda una cosa de presentación y por detrás esa realidad no existe o hay una realidad muy diferente. Sí. Eso se repite también en el cuento del tío. Del tío Facundo. Vamos a tío Facundo. ¿No? Bueno, el tío Facundo es interesantísimo. Vos decías que es cierto, yo me había olvidado, que se había publicado por primera vez en Sur. Ese es el primer cuento, además, yo les comentaba a ustedes antes de empezar el programa. Ese cuento fue el primer cuento de Isidoro traducido a otro idioma, fue traducido al inglés por su editor, porque cuando sale La felicidad en la editorial Galerna de Willy Shavelson, el editor era Alberto Mangel, nada menos. En ese momento no era tan conocido Alberto Mangel. Y él cuenta en una antología para la cual él tradujo El tío Facundo al inglés, él cuenta que como era una editorial muy nueva, necesitaban autores nuevos y no conocían tantos. Entonces le piden consejo a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges le dice a Mangel, le recomienda a Vladi Kosiancic. Sí. Bueno, que recién empezaba también. Y Marta Lynch, que en ese momento era una de las novelistas más populares de la Argentina, le dice Isidoro Blaisten. Y por eso se publica La felicidad. Y por eso el tío Facundo, que es el que abre este libro, es un cuento tan importante, digamos, no solamente en la vida de Isidoro, sino en la literatura argentina contemporánea. No lo dudes, llámame si es que te surge, si te vengo a la cabeza, llámame aunque presientas que de ti ya me he olvidado. No lo dudes, pulsa ya la última tecla, si es que aún llevas la cuenta de los días que han pasado. No lo dudes, que cualquier excusa es buena, llámame como si fuera que te has equivocado.
Lo primero que me gustaría decir de Isidoro Blainstein es que era un hombre de una delicadeza enorme, de una gran honestidad intelectual. Pero me gustaría centrarme ahora, dado el momento que está atravesando la Argentina, en 2 o 3 de sus cuentos que me parecen muy sintomáticos de su cosmovisión. Uno es el tío Facundo. Tío Facundo, una familia que vivía cierta opacidad, cierta monotonía, y de pronto aparece un personaje, el tío Facundo, que les propone algo extraordinario, algo impresionante, pero era una ilusión. Esa ilusión de cambiar, esa monotonía, los lleva a todos a aceptar rápidamente al tío Facundo. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que el tío Facundo es disolvente y les trae más problemas que soluciones. Y entonces, como ya era casi una especie de tumor adentro de la familia, tienen que tomar una decisión y eliminarlo. Lo mismo pasa con Dublín al Sur, que es otro cuento en el cual la opacidad de un matrimonio lleva a alguien a abandonar a su mujer y buscar otra. Y al principio parecía extraordinaria, y sin embargo rápidamente se da cuenta que lo lleva esta segunda mujer en una ciudad distinta a los mismos problemas o peores que el anterior. El tercer cuento que quería mencionar es uno que está, si mal no recuerdo, en su último libro de cuentos, que se llama La última decoración. Y es una especie de vértigo de un matrimonio joven por hacer cambios y cambios y cambios en su casa. Y finalmente, desesperados, van a buscar la novedad a los tachos de basura. Yo creo que esto que nos transmite Isidoro Blainstein en estos 3 cuentos, y en muchos otros, pero quise mencionar estos 3, es la idea de que es preferible no ceder, no someternos a personajes espectaculares, aparentemente espectaculares, porque en general esos personajes tan rutilantes tienden a llevarnos a situaciones catastróficas. Es preferible a veces cierta monotonía burocrática y mejorar de a poco la situación, a veces produciendo grandes cambios, es verdad, pero sin romper todo, ¿no? Sin introducir elementos que puedan ser totalmente, totalmente irreparables, que después no tienen solución. Bueno, admiro muchísimo a Isidoro, admiro también a Graciela, que fue una gran mujer al lado de Isidoro y que sin duda es una enorme custodia de su legado. Un beso grande. No lo dudes, que cualquier excusa es buena. Llámame como si fuera que te has equivocado. Nuria, estamos de vuelta con Graciela Melgarejo, que vino a compartir con nosotros este programa que se ha vuelto, gracias al esfuerzo de la producción, un homenaje a Isidoro Blainstein. Así es. Estás emocionada. Antes No. A ver, es interesante la lectura que hizo Marcelo Joffre de estos 3 cuentos, que obviamente es su lectura y me pareció realmente, ¿cómo te puedo decir? Que descubría cosas nuevas. Sí, a mí me pasó leyendo, volviendo a leer, los leí 3 veces para escribir el prólogo de este libro de la felicidad, los 8 cuentos. Por supuesto,
hay 4 cuentos que han hecho su propia vida, y lo digo en el prólogo, que es El tío Facundo, La felicidad, Los Tarmas y Tonini. Pero los otros 4, yo no los había vuelto a leer hacía mucho, desde que habían salido los cuentos completos en MC en 2004, en diciembre de 2004. Y yo descubrí, y lo corroboré con mi gran amigo, el académico Hugo Becasese, algo interesantísimo, y es las enumeraciones en Isidoro, ¿no? Eso, uno se puede hacer una fiesta como crítico literario. A ver. Bueno, primero, no es fácil hacer enumeraciones y largas enumeraciones, ¿no? Que además es una constante porque al tener, digamos, la obra completa de Isidoro, uno puede ir y venir, ¿no? Volver, claro, y comparar y todo esto. Pero lo que me decía Hugo, y ahí sí, por eso digo, la lectura del otro siempre es interesante porque te da una luz nueva a lo que vos creías ya conocer y haber leído. Hugo me decía, tiene como una cadencia. Por ejemplo, el cuento Alimentación y Salud, que hay una enumeración, sí, viene una baja. ¿Viste? Está el destornillador ese que hace ese ruido que interrumpe de alguna manera la ensoñación del protagonista y después vuelve otra vez y me dice, es como una música. Y Hugo sabe de música, Hugo toca el piano, ha estudiado piano desde chico. Quiero decir, era la visión de alguien que sabe de música y que cuando va leyendo va sintiendo como que va y viene y que son como pequeñas composiciones. Y esas son las enumeraciones. Que te digo, no es fácil hacer enumeraciones porque no es simplemente encadenar un sustantivo con otro, ¿no? Es decir, yo creo que una de las enumeraciones más grandes que hay en la literatura argentina es la del Aleph de Borges, cuando sí, él ve el Aleph, ¿no? Y trata, digamos, de describir con palabras que se dan en la sucesión algo que ocurre simultáneamente. Bueno, y cuando uno lee varias veces esa enumeración se da cuenta de que las va enlazando de tal manera que no podría haber sido sino de esa manera. Y yo cuando leo las enumeraciones en Isidoro, de estas, además muy graciosas algunas, realmente son muy graciosas, me di cuenta, hablando con Hugo, de que podían ser leídas porque, claro, Isidoro era, y nunca dejó de serlo, un poeta. Y el poeta trabaja con la música de las palabras. La poesía nunca puede renegar de eso, de su origen, que es la música, pero de las palabras, no de una composición musical, ¿no? Él dice en un momento que eligió escribir cuentos porque era también menos angustiante que la pintura, porque también pintaba, pero no daba a conocer sus obras. Él dibujaba muy bien, era una cosa bellísima, dibujaba muy, muy bien, había aprendido dibujo y le gustaba, y además le gustaba la pintura enormemente, íbamos muchas veces al Museo de Bellas Artes o a las inauguraciones de pintores amigos de él, tenía muchos amigos pintores además. Sí, amaba profundamente el dibujo y la pintura. ¿Quiénes eran esos amigos pintores? ¿Eran artistas consagrados? Que ahora no, algunos eran, sí, espérate, Osvaldo, yo no me acuerdo los nombres. Pero bueno, su anterior mujer, él estuvo creo que 4 o 5 años, vivió con Ana Tarsia, que Ana Tarsia es una de las grandes pintoras argentinas, discípula de Aida Carballo, o sea que, digamos, ahí fue una unión en un punto muy, muy adecuada para los dos, porque los dos se entendían muy bien en el tema de la pintura. Aníbal Balán fue uno de ellos, que es un gran grabador, que justamente en la primera versión del Mago, él le dio unos tacos era para un cuento que se llama Adonai. Así que está ilustrado por eso. Y cuando salió publicado en una revista, es decir, muchos, no te puedo decir todo porque en este momento uno no se acuerda por ahí. No, pero muy interesante esto que contás también de que las ilustraciones vienen de los tacos de un amigo. Claro. Él era muy versátil, ¿no? Porque además fue fotógrafo, fue publicista, y lo que más me gusta es que tuvo una librería, y tuvo una librería en San Juan y Boedo. Exactamente, varios años la tuvo, sí. Fue librero también. Claro, sí. Porque yo sospecho que la gente que escribe, y los que leen también, ¿no? Siempre es como una especie de sueño dorado tener una librería.
Claro, pero en realidad es porque uno piensa Yo que también si tiene tengo una ese sueño. Claro, Ana pero Luisa. vos decís, bueno, la librería, porque ahí voy a tener todos los libros, es como la biblioteca Sí. de Babel, ¿no? De Borges. Pero resulta que una librería es un negocio. Tal cual, sí. Y un negocio tiene que tener un plan de negocio, tiene que tener un contador, tiene que hacer balances. Hay en... A ver, espérate, si es en Carroza y Reina. En Carroza y Reina, que está reeditado por suerte por 1000 botellas, en 2016 creo que fue. Exactamente. Al final de los cuentos hay un epílogo. Y en ese epílogo, Isidoro va contando lo que era la librería. ¿Querés leer un ¿Tenés pedacito? un párrafo? Espérate. Sí, porque me acuerdo de memoria de esto. Así que... Te esperamos. Espérate. Acá está. Espera. Ahí estamos. Espera, porque ustedes estaban pidiendo nombres, acá tenemos nombres. Mirá. En esa librería, en la mesita de esperar, tomé café con los amigos, incontables cafés. Escribí, cerrado por melancolía, y llegué a conocer toda la vida sexual de San Juan y Boedo. Los amigos llegaban a la tardecita, con la primera estrella. En 7 años vinieron Ulises Petit de Murat, Juan José Cheselli, Abelardo Castillo, Aída Carvalho, Angélica Gorodischer, Rubén Macera, Alfredo Moffat, Jorge Atilio Castelpoggi, Raúl Soppi, Silvia Plager, Ricardo Celarayán, Mona Moncalvillo, Ignacio Xurxo, Manuela Fingeret, Liliana Hecker, Orlando Barone y muchos amigos más. Cerrado por melancolía lo escribí cuando ya estaba por irme. Y después continúa, pero bueno, más o menos ustedes que querían nombres acá tienen una larga enumeración, como estábamos hablando. Mi nombre es Isidoro Blaisten, nací muy joven, soy cuentista fundamentalmente, es decir, el género que cultivo fundamentalmente es el cuento, que para mí es el género más cercano a la poesía y que es como si fuera el máximo común denominador y el mínimo común múltiplo de toda la prosa. Y bueno, he conducido mi vida a veces como si fuera un cuento, ¿no? Y a veces con finales inesperados. He hecho muchas cosas, he sido fotógrafo, librero, redactor publicitario, hasta llegar un poco al anquilosamiento de los años, ¿no? y a permanecer sentado, pero siempre con una evocación y una apetencia de lo que el cuento significa para mí. Esa cosa perfecta, eso que definió Cortázar lo definía muy bien, ¿no? Como decir, la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut, ¿no? Y bueno, en esa magia andamos. Además yo soy muy lento para escribir, yo soy muy moroso, ¿no es cierto? Yo soy entrerriano, o sea, pese a que soy porteño por adopción, pero yo nací en un lugar de la Argentina que se llama Entre Ríos, donde se toma mate, se ven pasar las vaquitas, ¿no? Es otra vida, es otra cosa, y a mí yo he conservado eso y sigo conservando, ¿no? Esa cuestión campesina, en un lugar donde el aire era de azahar y el horizonte era de naranjos, porque Concordia, donde yo nací, es una ciudad de los naranjos, la llaman, ¿no? Y bueno, es otra cosa, y entonces de alguna manera choca con esta vida tan precipitada que era vida ciudadana. Porque los argentinos hemos siempre estado divididos, ¿no? Crudos y cocidos, unitarios y federales, radicales y peronistas, peronistas y antiperonistas. Yo creo que este es el gran mal del país, ¿no? De alguna manera España pudo unirse, la Argentina creo que todavía no. Y este número 2 es como una maldición. Un gran poeta nuestro, Leopoldo Marechal, decía, con el número 2 nace la pena. Eso significa, número 2 es la pareja, ¿cierto? Está el amor, pero a su vez ya empiezan
los conflictos y ya empieza la infelicidad que da la felicidad del amor, ¿no? Yo creo que es muy profundo, pero la Argentina estuvo siempre regida por el número 2, ¿no? Y de alguna manera esa película quiere como romper esto, buscar una inundación. Yo creo que de alguna manera se logró, ¿no? Pero bueno, es mérito del director, no mío, ¿no? Yo hice humildemente el libro. Con el número 2 nace la pena. Estamos de vuelta con Graciela Melgarejo conversando, sobre todo de Isidoro Blainstein, a propósito de la reedición de su libro de cuentos La felicidad. Graciela, además de los cuentos, que es el género que cultivó propiamente, ¿no? Está su primer libro de poesías y su último libro, que es una novela. Pero hubo también cine, porque Espérame mucho fue llevado al cine en el año 82, 83. Se estrenó en el 83. Sí, creo que fue en septiembre del 83, efectivamente. Por Juan José Jusidi. Y esta Exacto. película también despertó una pequeña polémica, ¿no? Creo que porque había escenas que eran totalmente ciertas, por otra parte, de las colonias de vacaciones. Uh-huh. Porque la película transcurre, creo que entre el 52 y el 51 y el 52 en la Argentina, o sea, gobierno peronista. Es más, en la película se asiste, porque el más rico, digamos, del barrio, que era radical, tenía televisor, era el único que tenía televisor. Entonces todo el mundo va a ver el entierro de Eva Perón. O sea, por eso él dice que esta película, él dice, a lo mejor logramos en la película lograr que la gente se una, porque está remontándose a pesar de todo en una época en que sí, había radicales, había peronistas, pero había un cierto respeto. La gente no se insultaba y la gente hasta un puntito podía comprenderlo. Y esa película, que es hermosa esa película, a mí realmente me parece una película lograda de Juan José Jusidi, que es un gran director además. Y ese guión que escribió Isidoro es mezcla de recuerdos de Juan José y mezcla de sus propios recuerdos. Por eso hacia el final el personaje de Víctor Laplace recita una poesía que es de un gran poeta ruso, Espérame mucho y yo volveré. Pero espérame, Y esa película fue llevada al Festival de Uzbekistán, que en esa época creo que todavía formaba parte de la Unión Soviética. Y en ese Festival de Cine de Uzbekistán, cuando Víctor Laplace estaba por supuesto subtitulada en inglés, entonces mucha gente reconoce la poesía, porque es una poesía famosa en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y la gente empieza a recitarlo en ruso en voz alta y la gente, y el director y algunos de los actores que habían ido dijeron que era una cosa emocionante y ganó el premio al mejor guión. Ah, miramos. Qué emocionante. Sí. Era un éxito, era un éxito. ¿Lo vivía así o...? Ah, bueno. La vida no es un éxito. No, pero digo, con sus libros. Espera, ¿cómo termina la felicidad? Por ejemplo, ¿lo leyeron el cuento? Sí, con Cuando los ellos- remates. lo leímos, lo ¿El cuento leímos. o el libro de Es cuentos? genial el cuento, es genial. El cuento. Eh, El cuento. Contemos de qué se trata, Graciela, el cuento. Claro, el cuento son dos amigos que siempre, que no tienen suerte, digamos, son los eternos, entre comillas, perdedores, fracasados. Claro, fracasados. Era una palabra que se usaba mucho en esa época. Sí. Es Cuando una alguien palabra muy triste. Es horrible. Es horrible. Pero bueno, estos dos amigos, llega un momento que como siempre fracasan en todas sus empresas y todas sus empresas son delirantes, porque eso es lo interesante. Es que me reí mucho El con delirio, Isidoro maneja muy bien el delirio en las empresas. Eran lo que se llamarían hoy emprendedores, pero emprendedores que nunca tenían éxito. No, ¿Qué hasta pasa? los echaron, sus esposas los echaron de la Exacto. casa, se Pero tuvieron que ir a vivir uno no en la vamos casa a de la tía. contar No, todo lo el vamos cuento, a spoilear. Pero para hacer una empresa hacen una muy buena división de tareas, ¿viste? Cuando uno va Ahí contra está. el cordón, el otro va, uno mira Ahí para abajo, el está. otro mira para arriba. Dividieron la ciudad en zonas. O sea, las Se dedican, vamos a decirlo, se dedican a la buscar búsqueda y de encontrar cosas en la vía pública. Perdidas, Exactamente, sí. pero con una visión de futuro.
Entonces empiezan a organizan la ciudad por cuadras, organizan lo que van, es decir, después contratan a la abuelita de uno, contratan al sobrino de otro, y van creciendo de tal manera porque a la gente le van ofreciendo aquello que le da la felicidad. El negocio se llama la felicidad. Es una genialidad. Y después abren sucursales. Ahora, ¿qué pasa? Porque eso es lo interesante. Son 2 empresarios exitosos. Y no fue cada uno se compra lo que quería. Ahora, ¿qué pasa? ¿Logran la felicidad? No fue suficiente. Nunca es suficiente. No. Ahí está, ese es el tema. Por eso, el final, lo vamos a leer. Sí, léelo, dale. De cualquier forma, el negocio de la felicidad marcha solo, sobre rieles. Y ahora caminamos por la calle sin necesidad de mirar al suelo. Los dos se encontraron en el mismo cuento. Los dos se encontraron justo en el momento. Fue un beso de esos que baja la guardia. Fue un beso de esos de darse las gracias. Un beso de esos que valen por toda la química de la farmacia. Los dos intuyeron, sus ojos cerrados, sus bocas pegadas cercaron su aliento. Fue un beso de esos que cumplen un sueño, un beso de esos que son el primero, un beso de esos que ponen contento. Los dos se creyeron, singing in the rain. Tan locos saltaron sobre los charcos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en 1000 pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la vez, a ciegas cruzaron por las avenidas, tan locos pensaron hacerse piratas, surcar en velero los mares de China. Voy a leer un cuento muy breve del libro El Mago, y es una sección que se llama El revés de los refranes, o sea, refranes que ya son consolidados y solidificados en el habla, y bueno, se le busca la vuelta, ¿no? Este se llama El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. De malicia andaba bien, pero estaba envejeciendo. Se miró al espejo. No le gustó nada. Ya mismo me voy a Rumania y me hago el tratamiento de la doctora Aslan. Y en 2 llamaradas apareció esa mañana en Bucarest. Ya en el centro de rejuvenecimiento Juventescu, pidió hablar con el médico en jefe. Soy el diablo, camarada, vengo a rejuvenecerme. ¿Se me vino en ayunas? El diablo dijo que sí con la cabeza. El médico en jefe lo hizo desvestir, lo examinó, lo metió en la máquina del tiempo, lo sacó, lo volvió a meter, pero nada. No me rejuvenece, camarada, me cacho en 10. Camarada diablo, así la cosa no va. Con la ciencia ficción no vamos a ningún lado. ¿Qué le parece si volvemos al realismo socialista, Un buen análisis de sangre, las tisanas de nuestros abuelos, ¿qué tal? Métale, camarada, métale. El médico en jefe le sacó sangre con una jeringa, la vertió en una probeta y la dejó en la mesita de mármol al lado del biombo de damas. No, si no hay como un buen análisis, vístase que le preparo el preparado. El médico en jefe le preparó el preparado. Después le entregó la botellita marrón. Me va a tomar 2 cucharaditas en ayuna por la mañana, antes de la primera maldad. Un emisario del régimen lo va a ir a ver para control y recibo. Deje todos los datos en secretaría y me va caminando despacito, me deja pasar 1 hora y hoy mismo me empieza. Y mientras el diablo
abrazaba emocionado al médico en jefe, por detrás del biombo de damas asomó la mano subrepticia de un raro hombre de mirar sombrío. La mano vertió un poco de sangre de la probeta en un tintero de cobre y desapareció. Ya en su habitación del Hotel Juventus, el diablo esperó. Al cumplirse la hora, se tomó íntegro el contenido de la botellita. Después, se miró en el espejo del tocador. Primero, se vio como siempre, muy mayor. Después, vio a un hombre maduro. Enseguida se vio joven. Después, un adolescente. Después tocó el espejo con el dedo y dijo: «Lindo, nene, lindo». En eso golpearon a la puerta. ¿Quién es? El doctor. ¿Qué doctor? El doctor Faustus. ¿Para qué es? Emisario del régimen, control y recibo. El diablo abrió. El doctor Faustus entró. Era un hombre raro, de mirar sombrío, y llevaba en las manos una pluma de ganso, un pergamino enrollado y un tintero de cobre. Apoyó todo en el resuar del tocador, desenrolló únicamente la parte de abajo del pergamino, mojó la pluma de ganso en el tintero, se la alcanzó al diablo y le dijo: «Firme». El diablo firmó. El doctor Faustus guardó todo en los bolsillos de su paletó de astracán. Con un visaje repentinamente adulto en su rostro añado, el diablo preguntó: «¿No nos hemos visto antes, doctor?» «Que yo sepa». «Juraría que lo he visto antes», dijo el diablo, y no resistió la tentación de volver a mirarse en el espejo. El doctor Faustus se despidió. Ya en la calle, tiró la pluma de ganso, tiró el tintero de cobre, desenrolló totalmente el pergamino, leyó el encabezamiento que decía en bellas letras góticas: «Rescisión de contrato», y empezó a correr. Se nos está yendo el programa y, Graciela, nos vamos a quedar sin hablar de vos. Sí, no importa. Nos quedamos sin tiempo. Pero ¿quién es acá el invitado principal? Isidoro Bleinstein. Sí, lo escuchábamos a Isidoro Bleinstein leer, y un privilegio volver a oírlo, ¿no? Sí, sí. Estuvo bien, porque es un cuento redondo, así que estuvo bien. ¿Lo extrañas? Ah, querida, qué pregunta. Claro que lo extraño, por supuesto, pero sí. Bueno. Un alma gemela, ¿viste la famosa cosa así de las películas norteamericanas? Bueno, mirá, algo de eso ha habido y hay todavía. Qué hermoso haberte tenido. Bueno, acá tenemos todos los libros de Isidoro. Cualquiera de ellos que hemos nombrado hoy vale la pena ser leído. Absolutamente. Si no, La felicidad, que está en todas las librerías, recién reeditado, de Isidoro Bleinstein y con prólogo de Graciela Melgarejo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Graciela. Vas a tener que volver para contarnos sobre tu actividad en el diario, sobre todos tus años de periodista. Pero por supuesto, pero hay cosas más interesantes. Me parece que Isidoro siempre es más interesante. Si no, también te pueden leer en el diario La Nación. De vez en cuando, sí, alguna columna. En así el diario La Nación. Bueno, nos despedimos, Luis. Hasta el próximo martes. A nuestros oyentes les agradecemos estar del otro lado y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau. Chau. Martillo pilón pegando en pared de hierro.